Dios les bendiga, queridos hermanos. Que el Señor les continúe bendiciendo. Hoy es 8 de abril del año 2020 y quiero compartirles esta palabra a ustedes, esta palabra que el Señor me ha inquietado predicar o compartir a su vida. Y voy a leer en el libro de Mateo capítulo 24, Mateo 25, perdón, Mateo capítulo 25, del 1 hasta el 13. Dice la parábola de las 10 vírgenes. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, prestemos bien atención a esta parte, cabecearon todas y se durmieron. Todas, no dice las 5, sino todas, las 10. A la medianoche se oyó un clamor, en otra versión dice un gemido, un grito. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron, todas, y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Se estaban apagando las lámparas de las 5 otras que eran las insensatas. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Démonos cuenta que en este pasaje o en esta parábola que Jesús mismo estaba enseñando, habían varias cosas importantes. Él presenta 5 vírgenes sensatas y presenta 5 vírgenes insensatas, o 5 prudentes y 5 imprudentes. La gran diferencia que había entre estas 5 a las otras que eran imprudentes era que las 5 prudentes, dice la palabra de Dios, que ellas tenían su lámpara con aceite, la lámpara prendida, pero además de eso tomaron la vasija con aceite, la llenaron. Amén. Las otras imprudentes tomaron consigo la lámpara prendida con el aceite, mas no tomaron una vasija llena de aceite. ¿Esto qué nos enseña, queridos hermanos? Que muchas personas en el evangelio, en su vida cristiana, en su comunión con el Señor, en su búsqueda con Dios, muchas personas han estado quizás creyendo que porque se asiste a una iglesia, eso es bueno hacerlo, obviamente es bíblico, se ora en la mañana cuando se levanta, se ora en la tarde, en la noche cuando se va a acostar, se lee la Biblia un capítulo, quizás máximo un capítulo de la Biblia al día o uno a la semana,
y se hacen cierta cantidad de secuencia de cosas, pero estas mujeres sensatas, estas mujeres prudentes, tenían algo que era muy importante. Tomaron la lámpara, pero tomaron la vasija llena de aceite. Entonces, al tomar la vasija llena de aceite, cuando la lámpara se fuera a apagar, solamente era voltear la vasija y seguirla llenando de aceite para que la llama volviera a prenderse y siguiera alumbrando. El fuego, la lámpara. ¿Qué representa la lámpara encendida? Dice la palabra de Dios: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a tu camino, a mi camino. ¿Qué representa la vasija con aceite? Nosotros somos vasijas de barro en las manos del alfarero, dice la Biblia. Ese aceite representa la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas. Estas mujeres estaban continuamente con sus vasijas llenas, continuamente su vasija llena, para que su lámpara nunca se apagara, para que mantuvieran la llama encendida en sus vidas, para que estuvieran en todo tiempo bajo el fuego del Espíritu Santo, avivadas. Le dijo Pablo a Timoteo, le dijo: Timoteo, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos. Te aconsejo, le decía él a Timoteo, te aconsejo. Era un consejo que le estaba dando, porque Pablo sabía que si el fuego no se avivaba, en algún momento que no se iba a dar cuenta, se iba a apagar. Y cuando se apaga el fuego, se pierde la comunión con Dios. Se pierde ese deseo y esa hambre de estar leyendo la palabra, escudriñándola, comiendo de las riquezas de su palabra, predicando el evangelio del reino y haciendo muchas cosas que el Señor ha mandado a que hagamos. Estas mujeres tenían sus vasijas llenas de aceite, que el aceite simboliza la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero las otras no. Y entonces las otras, todas las 10, dice que cabecearon, quedaron dormidas, pero a medianoche se escuchó un clamor. Y es cuando el Señor, que pronto está a venir, porque está muy cerca a venir, el Señor llamará a sus escogidos, a su pueblo, y seremos arrebatados en el aire para recibir, dice la palabra, seremos arrebatados en las nubes para recibir en el aire al Señor, juntamente con los muertos en Cristo, que resucitarán primero. Y luego nosotros, los que vivimos, seremos arrebatados juntamente para recibir en el aire al Señor. Estas 10 durmieron, pero había una gran diferencia: la vasija en su mano llena de aceite. Si tú buscas el significado o la figura o la imagen, cómo eran las vasijas en ese entonces y cómo era la lámpara, era una lámpara como especie de barro, otras especie de metal, que tenía un orificio, y con la botella del aceite le iban llenando poco a poco, y en la punta salía la llamita del fuego para alumbrar, ¿no? Obviamente para alumbrar. Pero a medianoche se escucha el clamor y dice que el esposo ha llegado. Ha llegado el esposo. Entonces las 10 se levantaron
estaban dormidas, pero las 10 se levantaron. Pero la gran ventaja y la gran diferencia que tenían las prudentes era que estaba el aceite ahí en ellas. Tenían aceite guardado, estaban llenas del Espíritu Santo. Como tú y yo hoy en día debemos mantener llenándonos del Espíritu Santo. Y hoy en día lo que pasa, queridos hermanos, es que la iglesia ha perdido su enfoque completamente y se ha desviado y ha empezado a poner la mirada y sus ocupaciones, sus preocupaciones, sus prioridades han sido llenarse de otras cosas, buscar otras cosas. Dice la Biblia, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Hoy en día muchos hermanos, muchos creyentes, muchos predicadores, evangelistas, pastores, los que tienen el ministerio profético, misioneros, todos los que tienen un ministerio, un llamado de parte de Dios, los creyentes que somos las ovejas, aún estamos buscando otras cosas, queriendo acumular riqueza. El ser humano está afanado por buscar dinero, por acumular en el banco, por guardar dinero en la casa, por estar buscando qué hacer para distraerse, para satisfacer su carne, para satisfacer los deseos de la carne. Quizás para ahorrar, para viajar a otro país, quizás para ahorrar, para ir a disfrutar a otros lugares. Eso no es malo, hacerlo no es malo. Pero hemos perdido el principal objetivo como iglesia, lo hemos perdido. Por estar haciendo todas estas cosas. Las lámparas no están siendo llenadas con el aceite de Dios, con el aceite de su Santo Espíritu. Y cuando se escuche el clamor, donde el Señor venga a arrebatar a su iglesia, muchos que fueron imprudentes, muchos que fueron insensatos, muchos que no estuvieron preparándose y llenándose continuamente, llenándose del aceite, con la lámpara encendida, que es el fuego del Espíritu de Dios, lo repito nuevamente, llegarán como aquellas otras 5 vírgenes. Llegaron las 10, las 5 insensatas le dijeron a las otras, danos aceite porque las lámparas se nos están apagando. Las otras prudentes le dicen, no, más bien ve y compra para que no nos falte ni a ustedes ni a nosotras. Y dice la Biblia, ve algo tan importante, iglesia, dice la Biblia que cuando las 5 insensatas o imprudentes apenas iban saliendo de camino a buscar, a conseguir aceite, ya cuando era demasiado tarde. Mientras iban, fue cerrada la puerta. Fue cerrada la puerta. Y dice la palabra que ellas volvieron. Dice la palabra que ellas volvieron. Volvieron y llegaron donde estaban entrando. Y cuando llegaron, dice la Biblia, y las insensatas dijeron a las prudentes, dan a nosotros aceite para nuestras lámparas, que nuestras lámparas no se apaguen, que se están apagando, dice. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a vosotras, ni a ustedes, ni a nosotras, más bien ve a los que venden y compra para vosotras mismas. Pero dice el versículo 10, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron a las bodas y se cerró la puerta. Las otras apenas estaban yendo a buscar el aceite y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos.
ábrenos, Señor, ábrenos. Mas el esposo, mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. ¿Cómo así que el Señor dice, de cierto digo que no os conozco? Y yo meditaba ayer en esta palabra y yo decía, Señor, ¿cómo es posible? Sí, la puerta estaba cerrada, pero Él les dijo, de cierto os digo. Y ellas le decían, Señor, 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 ábrenos, suplicándole que le abrieran. Pero Él dice, de cierto os digo que no las conozco. Yo decía, ¿por qué le dijo el Señor? ¿Por qué le decía, no os conozco? Cuando antiguamente andaban con sus lámparas prendidas, esto alumbraba el rostro. Y la persona iba caminando por los lugares, por los senderos, por la casa, por los senderos oscuros, y se podían ver sus rostros unos con otros. El otro venía de allá para acá por el camino y también traía su lámpara encendida. Y podía este de acá ver al otro. Sus lámparas se habían apagado. No las conozco. Quizás ni siquiera las pudo ver el rostro. Se apagaron sus lámparas. Es importante, queridos hermanos, llenarnos del Espíritu Santo. Es el tiempo que Dios ha determinado para la iglesia, este tiempo ahora que estamos viviendo, donde el Espíritu Santo está despertando el espíritu de muchos para que realmente prediquen la palabra de arrepentimiento. Cuando Juan el Bautista empezó a predicar la palabra para preparar el camino para el Señor Jesucristo, él empezó predicando arrepentidos y convertidos. Empezó a predicar arrepentimiento porque el reino de los cielos se ha acercado. Y él estaba preparando el camino para el Señor, para su primera venida. Hoy en día la iglesia, ¿qué ha hecho? Otra cosa adicional también, que la iglesia se la ha pasado haciendo. La iglesia somos nosotros, tú, yo, tú que me escuchas. Nos la hemos pasado predicando sobre cosas que no tenemos que predicar, cosas que no llevan a la salvación, cosas que no preparan al ser humano para encontrarse con su Señor, cosas que no nos llevan a una vida eterna. Solamente hombres y mujeres predicando para mover las emociones de la gente, otros para buscar seguidores, hacer proselitismo, otros para ser reconocidos y digan, wow, qué hombre, cómo predica, qué elocuencia, cómo habla, cómo se expresa, cómo lo sigue la gente. Hombres y mujeres buscando fama, otros predicando por dinero, otros cantando por dinero. En una iglesia que yo conozco, llegaban ciertos predicadores, llegaban ciertos profetas, evangelistas, y yo podía escuchar que estos hombres decían, algunos decían, necesito por lo menos 3 millones de pesos, 4 millones de pesos de ofrenda, para que valga la ida, valga la pena. Y quizás otros no. Pero quizás otros no, pero quizás en ese momento, si un hombre de Dios viene a predicar el evangelio del reino, puede durar 2 días, 3 días, 4 días, un día en una campaña. Y si el principal objetivo de aquel hombre o mujer que está predicando la palabra es llevarse una buena ofrenda, pero no lo logró, no le dieron algo que le satisfació, y se va renegando o se va descontento o se va criticando, es porque no está haciendo
la obra del Señor con amor. No está haciendo lo que Dios le mandó a hacer. Hermanos, ser usado, escuchen bien esta frase, ser usado no significa ser aprobado por Dios. En su totalidad no quiere decir que por lo que soy usado, soy aprobado. Soy aprobado, reconocido por los hombres, pero quizás por Dios no. Entonces, me pueden seguir los milagros, me pueden seguir las señales, como lo dice la palabra. Puedo ser muy elocuente para hablar. Puedo tener cantidad de palabra en mi mente, en mi corazón, en mi vida para dar. Pero si no estamos llenos del Espíritu Santo y predicando por amor y no por dinero, por avaricia, créame, mi querido amigo, hermano que me escuchas, pastor, evangelista, apóstol, como te quieras llamar o como te llame la gente, profeta, créame que no entrarás al reino de los cielos, porque tu intención es mala. Tu intención no va de acuerdo con el corazón de Dios y su palabra. Llenémonos del Espíritu Santo, estemos preparados, porque la venida de nuestro Señor está muy cerca, querida iglesia, está muy cerca. Quizás algunos dirán hoy, algunos evangelistas, algunas personas, hermanos que tienen algún llamado, dirán, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hago? Quiero servirle al Señor, quiero ahora sí quiero predicar, ahora sí quiero salir a evangelizar, ahora sí quiero servirle y estoy encerrado. Porque primero no había tiempo, ¿cierto? Primero estudio, trabajo y trabajo, horas extras, sometidos bajo un jefe, bajo una empresa, sirviéndole a esa empresa, estudiando para obtener más títulos, ocupados, muy ocupados. Pero ahora Dios ha permitido que todos seamos encerrados en el mundo entero, todos encerrados. Unos 15 días antes de la cuarentena, de todo esto lo que ha venido pasando, tuve un sueño. Aparecí en un lugar muy grande, como una plaza grandísima, donde habían muchos edificios enfrente mío. Todo estaba solo, no había una persona, solo estaba yo. Y levanté la mirada hacia arriba y miré muchas banderas y empecé a mirar desde mi derecha hacia mi izquierda, banderas de todas las naciones del mundo. Yo me quedé mirando y yo decía, Dios, y miré y vi, y abajo podía mirar gente encerrada en las casas, en los edificios, todos encerrados, todas las personas que estaban encerradas, ¿sí? En las calles era que no veía ni una sola persona. Y miraba todas las banderas de todo el mundo, muchas banderas. Y yo dije, Dios mío, una crisis mundial, dije yo, una crisis mundial. Y en el sueño se me vino a la mente de una ciudad grande aquí cerca donde vivo, que se llama Montreal. Y dije, Montreal, ¿sí? Es una ciudad muy grande acá, una provincia. Y desperté, pero yo no entendí el sueño. En ese entonces no lo entendí. Pasaron los 15 días y empezaron a cerrar los países, a cerrar todos los lugares. Y hoy en día entiendo que el Señor me estaba mostrando algunos rasgos, algunas cosas de lo que había de venir. Y entiendo, pero vuelvo al tema, ahorita lo que digo, muchos dirán, ¿qué hago? Quiero predicar, quiero servir, quiero hacer algo. Puedes quizás mandar un audio, dando un mensaje de arrepentimiento, mensaje de salvación, de esperanza, orando, o sí, un audio. Puedes quedarte en la casa orando,
orar, clamar por los que están enfermos ahora, los que están en los hospitales. ¿Qué días el Señor nos colocaba eso con mi familia en mi casa? Oramos y clamamos por los gobernantes, como siempre, pues siempre lo hemos hecho, pero lo hacíamos mucho más intensamente por los enfermos. Los hospitales podía sentir y ver en mi espíritu mientras oraba, veía gente tirada en el piso, en camillas, muchos enfermos. Y Dios me colocaba a orar y a clamar por ellos. Como 2.2 lo puedo hacer. 3, puedes grabar un video como esto y lo puedes subir a las redes sociales. Hoy en día un video de estos viaja por todo el mundo. Llega a cualquier lugar que llega en este idioma, ¿no? Porque llega el español a otro país donde no hablan español, pues, pero viaja por todo el mundo un video de estos. Y muchos son evangelizados y muchos pueden escuchar el mensaje y muchos pueden decir, eso no me gusta, eso es mentira lo que dice. Y se pueden sentir mal, otros pueden decir, me gustó. Pero no es cuestión que si te guste o no te guste. Es cuestión primero de que yo estoy cumpliendo mi llamado, mi ministerio, que yo tenga que cumplirlo. Haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, dice la Biblia. Y la otra intención es que tú escuches la palabra. Quieran, dejen, escuchen o dejen de escuchar, dice la Biblia. ¿Sí? Entonces, la palabra es sembrada en el corazón. La palabra, la semilla llega. Hoy en día están circulando muchísimos videos, muchísimas imágenes, muchísimos comentarios, cosas de que va a ser peor, de que ahora viene un terremoto, de que van a haber miles de muertos. Ayer escuchaba la noticia Telemundo, van a haber más, en menos de 24 horas hubieron casi 1000 muertos en los Estados Unidos. Y las cosas se están colocando aún más escalofriantes todavía. Pero tú y yo debemos de confiar en el Señor, porque el Señor mismo, con voz de mando, dice la Biblia, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Es donde debemos de estar preparados. No sabemos si es en la noche, en la madrugada, en la tarde, en el día, porque dice que no sabemos ni el día ni la hora en que nuestro Señor ha de venir. También dice que, porque velá y orá, lo decía la cita, velá y orá porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos pensáis. Entonces no sabemos cuándo viene el Señor. Pero yo te invito, te insto, te exhorto, hermano y hermana que me escuchas, pastor, evangelista, tú que predicas la palabra, llénate del Espíritu Santo. Llenémonos del Espíritu Santo y no te pongas a estar criticando a otros siervos. No te pongas a estar juzgando a otros evangelistas. No te pongas a pisotear a tus hermanos, a tus colegas, al otro evangelista, al otro misionero, al otro pastor, a la otra pastora, a pisotear a otros. Dios no te ha llamado a eso. Dios no me ha llamado a eso. Dios nos ha llamado es a predicar el evangelio del reino, a predicar la salvación, que muchos sean salvos. No lo hagas, porque el Señor te pedirá cuentas a ti y a mí de todo lo que hayamos hecho en la tierra. Enfócate en tu llamado. Sé humilde, sé manso de corazón. Sé sumiso a Dios, obediente a su palabra. Deja tu orgullo. Dejemos el orgullo. Dejemos la altivez y la arrogancia. No necesitas un púlpito para predicar. Lo puedes hacer. Aquí estoy en un lago dando este mensaje que el Señor ha puesto en mi corazón ya hace días sobre las vírgenes sensatas e insensatas. Pero el tema central es: llenemos nuestras vasijas, porque pronto se escuchará un clamor: ha llegado el esposo. Ha llegado el esposo. Y no sabemos en qué momento Él llegará. Y tú y yo tenemos que estar preparados.
No es hora de competir. No es hora de competir que tengo más gente en mi congregación. No es hora de competir qué más he hecho, si he hecho más cosas que otros, si yo evangelizo más que otros, si yo predico mejor que otros, si yo gano más almas que otros. No, 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 eso Dios no te ha llamado para eso, a ti ni a mí. No es hora de hacer eso. Nunca debimos haber hecho eso. Porque el Señor nos pedirá cuentas de todo lo que hayamos hecho. Estemos preparados, iglesia. Clamémosle al Señor. Pidámosle perdón por lo que hayamos hecho, porque la iglesia pronto también será sacudida. Serán sacudidos todos los hijos de Dios. Cuando Jesús le dijo a Pedro, Pedro, Satanás ha pedido tu alma para zarandearla, mas yo he rogado por ti para que tu fe no falte. El Señor Jesús sabía que Satanás iba a zarandear a Pedro, a uno de los apóstoles, hermanos. Mas el Señor no dijo, Pedro, Satanás ha pedido esto, pero tranquilo, no te preocupes, relájate, mi querido Pedro, que yo voy a intervenir, yo voy a estar ahí, yo hago todo, no te preocupes, no hagas nada. Él dijo, mas yo he rogado por ti, al Padre, obviamente, para que tu fe no falte. Era necesario que Pedro fuera zarandeado, fuera probado. Así es necesario porque la iglesia aún no está preparada. Y nosotros los que predicamos la palabra, nosotros los que tenemos el ministerio de predicar a las ovejas, a las multitudes, de predicar a la gente, tenemos mayor responsabilidad. Porque Dios nos va a pedir cuentas de qué hayamos hecho. No estemos distraídos. Cuando ahorita decía que muchos siervos de Dios son invitados a predicar a una iglesia y quizás van pensando cuánto será la ofrenda que les van a dar. Tú quizás dirás, pero la palabra dice que el siervo es digno de su salario. Amén, así es. El siervo es digno de su salario, hermanos. Pero solo Dios es el que sabrá cómo te proveerá y cómo probará tu corazón y el mío. Pero no podemos ponerle precio al evangelio de nuestro Señor. Hermano, Dios les bendiga y les guíe con su Espíritu Santo a cada uno de ustedes. Y espero que esta palabra sea de mucha bendición para su vida. Que esta palabra, así haya sido, sea dura para ti. Como Jesús les dijo a los discípulos, cuando otros se fueron y le dejaron de seguir, los apóstoles le dijeron, Señor, es dura esta palabra. Jesús les dijo, ¿ustedes también se quieren ir? Señor, es que es dura esta palabra. Pero no, Señor, dijeron, solo tú tienes palabras de vida eterna. Estas palabras son las que nos llevan a la vida eterna. Debemos de recibir la palabra con amor, con gozo, que es la que cambia los corazones. Un consejo que te doy, mi querido hermano, amigo que me escuchas, un consejo que te doy cada vez que escuches a un hombre de Dios, a una mujer de Dios predicando su palabra, nunca mires al hombre y a la mujer, porque Dios usó piedras y Dios usó palos, usó un burro. Usa lo menos digno para hacer cosas grandes. Recuérdalo, usó palos y usó piedras y usó hasta un burro. Él usa lo que Él quiera para que el mensaje llegue a nuestros corazones, a nuestras vidas, para cambiarnos. Arrepentimiento. Es hora de predicar arrepentimiento, que quiere decir cambiar de manera de pensar. Tenemos que cambiar de manera de pensar, hacer frutos dignos de arrepentimiento, dice la Biblia.
hablamos en lenguas, sentimos la presencia del Espíritu Santo, sentimos fuego en nuestra boca, personas se sanan cuando oramos, Dios nos revela sueños, visiones, nos dan una palabra profética grande, tenemos un cargo, un ministerio, pero esto no quiere decir, mi querido hermano, ni nos da el derecho de pisotear a los hijos de Dios. Todos somos hijos de Dios. Dios les bendiga, hermanos, y nos vemos hasta la próxima. Chao, bendiciones.